usted directamente, señor expresidente, ¿ordenó usted o estuvo involucrado directa o indirectamente en 2012 en el secuestro del entonces asambleísta Fernando Valda en Colombia? Por supuesto que no, señor. Esa es otra infamia que nos tiene discutiendo esto cuando hay tantos problemas latentes, cuando acaban de descubrir los cadáveres de una pareja secuestrada hace 3 meses, no hace 6 años, media hora supuestamente secuestrada, hace 3 meses y asesinado en la frontera. Y fíjese, nos tienen discutiendo esto de un expresidente teniendo que dar explicaciones. Entiendo, y nosotros sobre hemos reportado todos esos casos aquí en esta cadena, como lo debemos de hacer, señor presidente, pero me gustaría que nos quedáramos dentro del tema. Y hay que precisar términos. Por ejemplo, ahora se lo pone como el asambleísta opositor político. Valda era asambleísta alterno, fugitivo de la justicia, tenía una condena de 2 años y por eso fue a Colombia. Se radicó en Colombia en forma irregular y se dedicaba a actividades ilícitas. Dicho en su testimonio por el principal procesado y testigo Raúl Chicaiza. Él lo contacta porque el otro le ofrece piratería informática, le ofrece vender equipos espionaje ilegales. Tiene derecho. Esa es su versión de los hechos, señor expresidente. Él dice que estaba tratando de encontrar justicia que no podía encontrar en Ecuador cuando usted era el presidente. Ahora, 2 agentes de inteligencia de la policía, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que están detenidos, y usted los conoce bien, y acogidos a la cooperación eficaz, como se llama ese término. Yo en mi vida he visto al señor Chicaiza. Muy bien, pero déjeme decir lo que están diciendo ellos. Ante la Corte Nacional de Justicia, dice que usted tenía conocimiento sobre los movimientos para secuestrar y regresar a Valda de Colombia a Ecuador. Incluso han entregado audios y documentos a la Fiscalía para respaldar sus versiones. ¿Es verdad que usted ofreció el apoyo político, económico e institucional a la gente Chicaiza? Es maravilloso. Hablemos de cosas concretas, no de lo que dijo el uno. Que presenten los audios. No tienen nada, Rafael, por favor no recojan basura. No tienen nada, no ayudan a construir este mito, este muñeco. Lo invito, están escuchando centenas de miles de personas, que presenten los audios donde yo esté dando apoyo. No existe. A esta gente la compraron para involucrarme y vendrán algunas pruebas mayores en los próximos días de cómo las compraron, como han tratado de comprar al exdirector de la Secretaría de Inteligencia, Pablo Romero, al que le han ofrecido de todo con tal de que me incrimine, y con mucha nobleza él se ha negado a esta farsa. Pero a Chicaiza lo tuvo el fiscal el día anterior 7 horas ilegalmente, lo sacó de la cárcel para construir esta versión diciendo que yo lo llamé antes del secuestro para darle apoyo y después del secuestro para darle el apoyo. Un presidente de la República llamando a un policía. Ni a mis ministros uno llamaba directamente. Bien. O sea, eso no necesita el menor análisis. Cuando usted le dice, ¿estará usted de acuerdo conmigo, señor? Ver el teléfono al cual lo llamó, no lo voté. Sí, ¿estará usted de acuerdo conmigo, señor expresidente, que tenemos que hablar de todo esto porque es parte del proceso, se ha presentado y en áreas de ser equitativo se lo pregunto a usted para conocer su versión de los hechos? Ahora, según la investigación del fiscal general, Rafael, Paul Pérez. Porque, por ejemplo, usted aseguró que conocía a Chicaiza Falcón y en mi vida los he visto, en mi vida he hablado con ellos y la forma de presentar la información siente un presente nefasto. Hay 40.000 policías, el momento en que quiero involucrar a un jefe de Estado en un abuso policial, agarro a 2 que dicen, sí, él me dio la orden. ¿Saben de lo que estamos hablando? Entiendo, señor presidente, no sería la primera vez que pasa, en su caso yo no lo sé, pero ha ocurrido en otras partes. Ahora, el fiscal dice que existen suficientes elementos para vincularlo a usted como la existencia de órdenes dentro de una cadena de mando y las versiones de 3 exfuncionarios del gobierno que usted presidía y que están detenidos por este caso. A principios de junio, el fiscal dijo que este caso podría configurar un crimen de Estado. Termino la pregunta y le doy la palabra, señor expresidente. Termino la pregunta y le doy la palabra, porque de otra manera no nos vamos a entender. Dice el fiscal que él tiene suficiente evidencia para encauzarlo a usted y que se utilizaron fondos y funcionarios públicos para la ejecución de este plan. ¿Cometió usted un crimen de Estado, como lo asegura el fiscal, señor expresidente? Para empezar, ni siquiera existe crimen de Estado en esta legislación. Es una barbaridad que está diciendo el fiscal, que lo va a hacer multimillonario a Valda cuando lleve esto a instancias internacionales, para empezar. Pero de información precisa, ¿me puede decir los nombres de los 3 funcionarios de mi gobierno que están presos? Dígale los nombres a la audiencia, por favor. Acabo de asegurarlo. ¿Dónde están? Usted está equivocado. Son 3 policías que ni conocemos, 3 policías. Que muestren las pruebas que se ha dado un cheque de la presidencia a esa policía. Eso le dijeron a la ciudadanía, eso es falso. Los cheques son de la Dirección General de Inteligencia, de la propia Policía Nacional, no de la presidencia. Fíjense cómo ha distorsionado todo. El fiscal no tiene absolutamente nada.
¿no? Lo de Romy Vallejo, que yo escuché que dijo Balda, como es la principal prueba, Romy Vallejo, aquí tengo su testimonio escrito. Es lo que dice que fue. No, yo no recuerdo, pero es muy probable que yo le pedí que vaya a Colombia para ver si Balda estaba ahí y organizar la deportación, como fue a Perú para organizar la deportación de Carlos Cordero, como fue a Colombia para buscar fugitivos de La Roca, ¿ya? Pero de manera perfectamente legal. Pero si Romy Vallejo es el que yo envié a perseguir a Balda para su secuestro, ¿por qué no está vinculado a Romy Vallejo? O sea, esto no tiene el menor sentido, Rafael. Que publica usted el martes, usted dice que como no se lograron las 2/3 partes de los votos necesarios para retirarle la inmunidad, fueron 83 de 137, no debería estar sujeto a proceso. Sin embargo, algunos juristas que hemos consultado dicen que como ya no es presidente, ya no tiene el beneficio de inmunidad, aunque los delitos de los que se le acusa hayan ocurrido cuando era presidente. ¿Cuál es el argumento entonces, señor expresidente, para no presentarse ante la Corte en Quito? Bueno, pregúntale a la jueza, pues ella fue la que ordenó que se me levante la inmunidad de acuerdo al artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Si hay juristas en ese acuerdo, que conversen con la jueza. Pero supongo que la jueza hizo su análisis legal y constitucional y dio una orden judicial, no es que pidió opinión a la Asamblea. La Asamblea, como no tuvo las 2/3 partes de los votos, 92 votos, pese a toda la presión del gobierno, por simple resolución, con mayoría de 83, declara improcedente el pedido de la jueza, una orden judicial. Entonces yo también voy a declarar improcedente pues la orden de extensión. Imagínense esa barbaridad. Sí. Sí, hay un precedente, en vez de rechazar esa ofensa, en vez de insistir, en vez de incluso acusarlos de desacatar una orden judicial, se allana el desacato y en 48 horas llama a los 10 de vinculación. Con un fiscal, que me olvidaba de esto, nominado a dedo. El fiscal debe ser escogido por concurso nacional de merecimiento. Sacaron al fiscal general por juicio político constitucionalmente. Bien. De acuerdo a la ley tiene que reemplazarle al subrogante. No les gustaba el subrogante y lo sacaron en 4 días y pusieron a Pérez Reina como fiscal encargado. Busque en la ley si existe ese puesto. Pida. Leí el artículo 120. La designación legal del fiscal no existe. Leí el artículo 120 que usted cita en su inciso 10 y dice que habla sobre los presidentes en funciones, no necesariamente de los presidentes que ya están fuera de funciones. Y usted estará de acuerdo conmigo que hay precedente en esto. El expresidente Yamil Mahuad, quien fue enjuiciado sin que fuera necesaria la autorización de la Asamblea. Entonces, hay jurisprudencia ahí, ¿no, señor expresidente? Usted tiene que discutir eso con la jueza, no conmigo. Es la jueza la que pide eso. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se ha unido a una lista de mandatarios, exmandatarios en toda América Latina, expresándole su apoyo. Le envió una carta que usted publica en redes sociales. Dice que usted es víctima de la judicialización de la justicia. Sin embargo, el mismo Lula, señor expresidente Correa, está en la cárcel porque se presentó ante la justicia de su país. Lo mismo hizo su sucesora Dilma Rousseff. También podemos hablar de Ricardo Martinelli en Panamá. Y en años pasados, muy pasados ya, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, ya no por mencionar a Otto Pérez Molina en Guatemala. ¿Por qué no hacer lo mismo en su caso, señor expresidente? ¿Se pone usted a disposición de la justicia de su país y que los hechos demuestren si es culpable o inocente, no? Pero en primer lugar, yo resido en Bélgica. Imagínense que cada vez que construyan una maldad yo tenga que dejar mi familia y regresar. Voy 2 o 3 meses preso, demuestro mi inocencia, regreso, me inventan otro caso, vuelvo 2 o 3 meses. Ya basta. Tiene que ser algo razonable, primero. Segundo, tiene que haber garantía del debido proceso. ¿Qué garantía del debido proceso puede haber? Con un fiscal puesto a dedo para meter preso a Correa. Pregunta, le insisto, tan fácil como esto. Pida el nombramiento en función de qué artículo de la ley de la Constitución se nombra un fiscal encargado. No existe. ¿Con qué garantía tenemos si el Consejo de Judicatura se lo destituye? Tienen que subir los alternos, lo destituyen ilegalmente, tienen que subir los alternos, pero como no les gustan los alternos, designan a dedo a los nuevos miembros enemigos políticos míos, son los que controlan la justicia. Pide el nombre, ¿con qué artículo legal hicieron eso? Pide el nombramiento del Contralor de la República, todo es ilegal. Mire, pero es el mismo sistema de justicia, señor expresidente, que estaba bajo su mando. Fiscal, nombramiento del Consejo de Judicatura. Delante de su audiencia, lo invito a que pida su nombramiento y demuestre que son nombramientos constitucionales. Entiendo. ¿Qué garantía del debido proceso existe? Pero es el mismo Poder Judicial que estaba bajo su mando cuando usted era presidente. 10 años en el poder, de 2007 a 2017. ¿Me va a decir que en un año todo eso se cambió para ponerlo en su contra? Usted está
equivocado, saque de contexto las cosas. Una cosa son jueces que han ganado concursos de merecimiento, que actúan independientemente, y otra cosa es cuando tienen todo el poder político, el poder mediático, presionándolo. Entonces ahí se ven las vulnerabilidades del sistema. Sí, en un año ha logrado cooptar gran parte del Poder Judicial con el Consejo de Judicatura, con un Consejo de Participación Ciudadana que se cree más que Asamblea Constituyente, totalmente inconstitucional, y con el poder político y el poder de la prensa. Pero es tan claro como eso. Entonces, lo que usted me dice, señor expresidente, es que usted no va a Quito porque considera que no encontraría un sistema judicial, un poder judicial imparcial que lo juzgue en una forma justa. Eso es lo que usted me está diciendo. Pero si ya se ha visto las barbaridades de este proceso, no tengo nada que hacer aquí. Por si acaso, contextualizando, es el quinto o sexto caso. Me han acusado de preventas petroleras a China, del Pozo Zingue, de crimen organizado, de tráfico de influencia, de haber dejado sobreendeudado al país, que incluso si fuera cierto no es delito, de haber tenido pactos con el narcotráfico, ahora de represor por secuestro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ir con esto? Y segundo, por favor, esto es fundamental. Yo estoy viviendo en Bélgica. Sigo con mi vida cotidiana, no estoy en la clandestinidad, estoy haciendo mis labores cotidianas, normales. Entonces, ¿por qué tengo que romper mi vida cotidiana, mi vida familiar, por cada invento de esta gente para perseguirme? Sí, bueno, la respuesta que nos han dado la oposición es porque hay un caso muy importante de justicia muy grande en su contra, pero quiero dejar ese tema ahí para preguntarle otra cosa. En el juicio de su defensa, señor el caso de Justicia es el quinto o sexto caso. Bien, en el que fue... Obviamente, esto es un tema delicado y personalmente no quiero interferir en su vida privada, pero le gustaría decirnos qué fue exactamente lo que pasó, porque ese podría ser un argumento de peso para no presentarse. A mi hija le atropelló un carro el 30 de mayo en Ginebra, pero le insisto, no me gusta victimizarme, no me gusta que mis hijos se expongan a la opinión pública. Esa fue una de las razones para venir a vivir a Bélgica. Todos los documentos los tiene la Corte. Entonces... está por demás discutir esto en público, lo tiene la Corte y podemos probar muchas cosas más. De hecho, bueno, le adelanto otra cosa, ella fue operada el 8 de junio y como la operación no dio resultado, tendrá que ser operada de nuevo el día lunes. Sí, lo entiendo perfectamente y ojalá que su hija se recupere pronto y gracias por compartir esta información. Pero por favor, no volvamos a tocar ese tema, realmente no me gusta hablar de temas familiares, exponer a mi familia, eso es lo que más duele en esta clase de cosas, que la familia se expone. Bien. Pero es verdad lo que dije, y los documentos lo tiene la jueza, los tiene la jueza. Entendido. Señor presidente, ¿ha pedido oficialmente asilo político en Bélgica? Mire, una de las opciones que barajamos, pero eso hablaremos a su tiempo. Yo lo que le puedo decir es que podrán tener sus sueños, perdón la expresión, los sueños de perro, la oposición, verme esposado, regresando al país, extraditado, eso no lo van a lograr nunca. Lo que están haciendo es quedar al país como banana república. Muy probablemente ni siquiera pase en Interpol esa orden de detención porque es evidentemente política, pero si pasa en Interpol, jamás pasará en un país como Bélgica. Pero vaya, dentro de las opciones legales, ¿usted considera en algún momento, si así se lo indican sus abogados, pedir oficialmente el asilo político? Es una de las opciones, porque usted ve el hostigamiento, el acoso, la judicialización de la política que estamos sufriendo. Le insisto, es quinto o sexto caso. Por favor, Iberoamérica, no es el primer caso. Todo se le ha derrumbado y vuelven con otra cosa. Entonces hoy voy, me meten preso, en 3 meses muestro mi inocencia, regreso, me inventan otra cosa y tengo que volver. Ya basta, ya basta. Uno tiene derechos humanos. En la misma línea, señor expresidente, ¿estaría usted dispuesto a solicitar oficialmente la obtención de la ciudadanía belga, siendo que obviamente su esposa es originaria y ciudadana de ese país como parte de su estrategia legal? Por tal vez un nacionalismo un poco exagerado. Y sigo con esos principios, pero veremos qué dice el tiempo, qué dicen los años y qué dicen las circunstancias. ¿Qué dicen las circunstancias? Porque realmente esto que estamos sufriendo es una barbaridad sin precedentes en la historia ecuatoriana. El ataque, ¿no?, a la imagen, a la obra de gobierno, la judicialización de la política, lo que hemos visto en los últimos meses no tiene parangón en la historia al menos contemporánea del Ecuador. Pero vuelvo y le pregunto lo mismo que le preguntaba hace un momento, señor presidente. Es un sistema que usted creó, estuvo en el gobierno por 10 años. ¿Cómo en tan solo un año todo esto se cambia completamente en su contra? Hay quienes dirían, el presidente se está tomando una taza de su propio chocolate. No, señor. Lo que pasa es que una cosa es cuando se deja actuar independientemente un sistema y otra cuando no solo se tiene el poder político, es fundamental el poder mediático. Yo le pongo un ejemplo.
Cuando la jueza recibe el desacato de la Asamblea diciendo que su pedido es improcedente, calificando el pedido de la jueza, no obedeciendo el pedido de la jueza, ese mismo día cambian el Consejo de la Judicatura, es decir, los jefes de la jueza. ¿Qué es lo que va? ¿Cómo va a estar una jueza frente a eso? Cuando le cambia el Consejo de Judicatura y pone solo opositores a Correa. La jueza se allanó, pues, al desacato de la Asamblea, solo por ponerle un ejemplo. Ahora han anunciado ese Consejo de Judicatura inconstitucional lleno de opositores políticos que van a evaluar a todos los jueces de la Corte Nacional. Léase, si no condenas a Correa, te votamos. Esas son las presiones que tienen que recibir. Y jamás he querido pedir la ciudadanía belga. Ahora se resulta que he dicho que todas las personas que han sufrido un trauma tienen ese comportamiento. Eso es falso. Lo único objetivo aquí es que este señor tiene un odio patológico, porque ya no es normal su forma de odiar, de perseguir, de tratar de destruir todo lo que tiene que ver con Correa, y tenemos que ver las causas de eso. Bien, acabo de recibir una declaración del actual presidente Lenín Moreno sobre precisamente la pregunta que le hacía anteriormente, presidente, sobre la discapacidad, y decía el presidente: cuando estuve en silla de ruedas aprendí a ver el mundo de abajo, es una canallada, no se puede atribuir comportamientos de criminalidad en aspectos de ese tipo, no diría qué circunstancias familiares influyen en aspectos delictivos, sería una miseria humana. Dice que estar en silla de ruedas no le causa amargura, que es feliz, dice que es una declaración discriminatoria de usted y habla de elementos de odio. Insiste en que la vida le dio una nueva oportunidad. ¿Cómo le responde usted, señor expresidente Correa? Yo no respondo a Lenín Moreno, él tiene que buscar un buen psiquiatra. Respondo al pueblo iberoamericano. Su odio es profundo, es patológico, pero ya es algo obsesivo, destruir a Correa. Y si Correa hizo A, él tiene que hacer Z. Si yo hice blanco, él tiene que hacer negro. Eso ya es un desorden psicológico. Y sí le puedo asegurar que es un mentiroso compulsivo y que odia profundamente. Otra cosa es que tenga una gran hipocresía. Es un impostor profesional. Eso también lo tengo que reconocer. El fiscal general Raúl Pérez, fue una declaración anterior, fue puesto a dedo con la consigna de meterlo a usted preso. De esta misma injerencia en el Poder Judicial lo acusaba usted la oposición, señor expresidente, cuando estaba en el poder. De hecho, Human Rights Watch publicó un reporte en abril de este año que dice lo siguiente, y se lo leo. Esto es lo que dice José Miguel Vivanco. Durante la presidencia de Correa, hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes. El reporte de abril también dice lo siguiente. Human Rights Watch documentó 12 casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del Consejo, del Ministerio de Justicia o asesores de Correa, directa o indirectamente, sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas cuando los jueces no acataron las instrucciones. El Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra y en la mayoría de los casos los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos. Diversas organizaciones no gubernamentales, periodistas y legisladores ecuatorianos han informado sobre decenas de otros casos similares. Eso es lo que dice el informe. Señor presidente, expresidente, debo decir, ¿cómo reacciona usted a eso? Ellos dicen que usted tenía el control del Poder Judicial cuando estaba en el poder. Yo ni conocía a los jueces, pues si hubiera tenido el control, no estaría en estos problemas. Mire, legitimar a un Vivanco, debemos informarnos adecuadamente. Esa parte del informe se basó en un documento falso, quedó en ridículo Vivanco. Y usted está retomando esas cosas. Empezaron a circular un documento falso donde mi secretaria decía, amenazaba a los jueces de la Corte Constitucional, algo así, que si no seguían estas líneas se lo iba a sancionar. Y con el odio de Vivanco, que es un tipo totalmente alineado con la derecha, hace un juego político, no de derechos humanos, ni siquiera revisó y quedó en ridículo. Usted habla del linchamiento mediático en su contra, señor expresidente, pero Amnistía Internacional lo criticaba usted en una nota publicada en febrero de 2012, diciendo lo siguiente, se lo quiero leer también: una condena de 3 años de prisión y una indemnización punitiva con valor de $40 millones estadounidenses al periódico El Universo por un artículo de febrero de 2011 son alarmantes, ya que hay un número creciente de casos del uso indebido del sistema de justicia para callar críticas legítimas hacia el gobierno. Suena muy parecido a lo que usted dice que están haciendo en su contra ahora, señor expresidente. No, dice eso porque perdieron, porque los medios de comunicación se creían intocables, y lo que no dice es que yo perdoné y no tuvieron ninguna sanción. Y revise el caso, ¿no? Me acusaron de criminal de lesa humanidad. Le cuadruplicaron al periodista que me insultaba, le cuadruplicaron el sueldo para que me siga insultando. Entonces, Amnistía Internacional, yo respeto su criterio, no está de acuerdo con la
penalización con cárcel de la injuria. Puede ser discutible, ¿ya? Pero la ley ecuatoriana sí lo permite. Primero cambiemos la ley. En una democracia usted puede estar en desacuerdo con la ley, no puede desobedecerla. Pero en otros países, por una injuria así, tiene también indemnizaciones multimillonarias, pero no hay prisión por calumnia, eso sí es cierto. Pero ahí nadie dice nada. En todo caso, similar a lo que estamos viviendo ahora. Ahora se están inventando de la nada casos, se está jugando con la libertad de las personas absolutamente inocentes, se está persiguiendo a la gente, tenemos un contralor sin nombramiento legal, que es instrumento de persecución. Mi equipo de gobierno tiene más de 200 auditorías con indicios de responsabilidad penal, ni siquiera se establece el tipo penal, sino que dice irresponsabilidad penal y la gente tiene que vender sus carros, su casa para pagar abogados y empezarse a defender. Por favor, no mezclemos las cosas. Pero ese no era mi deseo, eso era retirarme. Pero tampoco podemos permitir que se saquee del país, se traicione a la gente, se persiga a gente honesta, como se está haciendo, sin decir nada.